Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén genial, realmente genial. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos les va a encantar, porque vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de las celebridades turcas y sí, estoy hablando de ellos, de los que todos están comentando. Si eres fan de Demet Özdemir y Can Yaman, o si simplemente te encanta estar al tanto de los últimos chismes y noticias del espectáculo, quédate conmigo porque hoy vamos a desgranar algo que ha estado dando mucho de qué hablar. El perdón llegó. ¿Pero qué pasó realmente? ¿De qué perdón estamos hablando? Prepárense porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo denle clic al botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Nos ayudan un montón y a ustedes les llega lo más jugoso del entretenimiento. Así que, ¿qué se cuece con Demet Özdemir y Can Yaman? Ustedes saben que estas dos figuras públicas, por separado o juntos, siempre generan un revuelo impresionante. Han sido protagonistas de telenovelas que han conquistado corazones alrededor del mundo, como Erkencikus, donde su química en pantalla era, sinceramente, explosiva. Y precisamente de esa etapa, o de los rumores y la relación que se especuló en ese entonces, es que se desprenden muchas de las conversaciones sobre un posible perdón. Verán, después de que su romance se hiciera público y luego de su supuesta ruptura, hubo un periodo de silencio y, para algunos, de tensión entre ellos. Las redes sociales ardían con especulaciones, los fans se dividían y cada pequeña interacción, cada me gusta o comentario, era analizado hasta el último detalle. El público siempre quiere saber más, quiere ver a sus parejas favoritas juntas, y cuando algo no funciona o hay distancias, la curiosidad se dispara. Ahora, cuando hablamos de El perdón llegó, ¿a qué nos referimos exactamente? Pues bien, todo parece indicar que, después de un tiempo considerable y de haberse enfocado cada uno en sus proyectos individuales, parece que ha habido un acercamiento, una reconciliación, o al menos, un fin a cualquier posible malentendido o distanciamiento que pudiera existir entre Demet y Can. No es secreto para nadie que la relación entre ellos fue intensa y muy mediática. Su noviazgo generó una ola de interés y las cámaras, los paparazzi y los medios de comunicación turcos e internacionales estuvieron pegados a cada uno de sus movimientos. Cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos de sus seguidores, quienes esperaban que su historia de amor tuviera un final feliz. Y es aquí donde entra la parte interesante. En los últimos meses, hemos notado ciertos gestos que han avivado las esperanzas de los fans. Por ejemplo, a veces los vemos interactuar en redes sociales, dándose me gusta en sus publicaciones, o comentando de forma sutil. Estos pequeños actos para el ojo entrenado del fanático son señales importantes. Signos de que a pesar de lo que haya podido pasar, de las diferencias que pudieron haber tenido o de la dolorosa separación, hay un respeto mutuo y, quizás, un deseo de dejar atrás cualquier resentimiento. El perdón llegó es un título que evoca precisamente eso, la superación de obstáculos, la capacidad de mirar hacia adelante y de sanar viejas heridas. Uno de los puntos clave que ha alimentado esta narrativa es la reciente participación de Can Yaman en el Festival de Cannes, donde presentó su proyecto como productor. Demet Özdemir, quien también tiene una carrera muy activa y exitosa, no dudó en mostrarle su apoyo público. Pequeños gestos como felicitarlo en sus redes sociales, o incluso, según algunos rumores, haberle enviado un mensaje de felicitación privado, son vistos como muestras de que la admiración profesional y el afecto personal siguen presentes. Esto es crucial, porque muchas veces en el mundo del espectáculo, las relaciones terminan mal, con enemistades y declaraciones públicas negativas. Ver que Demet y Can parecen mantener una relación cordial, incluso después de lo que se dice que fue una ruptura difícil, dice mucho de su madurez y de su carácter. Además, recordemos que ambos son profesionales muy dedicados. Can Yaman ha estado enfocado en su carrera internacional, protagonizando series en Italia y ganando fama en Europa. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado deslumbrando con sus actuaciones en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas del país. El hecho de que, a pesar de sus agendas apretadas y de sus vidas separadas, puedan encontrar momentos para reconocerse y apoyarse mutuamente en sus logros, es un indicio muy fuerte de que el rencor ha quedado atrás. El perdón llegó no tiene por qué significar que hayan vuelto a ser pareja sentimentalmente, aunque esa es la esperanza de muchos. Puede significar simplemente que han perdonado lo que pudo haber herido en el pasado,
que han sanado y que ahora son capaces de tener una relación adulta y respetuosa. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para reflexionar. En el mundo de las celebridades, donde la presión mediática es constante y la vida privada se convierte en un espectáculo público, es muy fácil que las relaciones se fracturen. Los rumores, las interpretaciones erróneas y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Por eso, cuando vemos a dos personas que fueron pareja, que compartieron un momento tan importante de sus vidas, y que ahora son capaces de mantener una relación civilizada y de apoyo mutuo, es algo digno de admiración. Significa que han sabido poner en perspectiva lo que realmente importa, el respeto, la amistad y la capacidad de crecer a pesar de las adversidades. Analicemos un poco más los detalles. Si bien no hay una declaración oficial conjunta diciendo «nos hemos perdonado», el contexto y las acciones hablan por sí solas. Las interacciones digitales son la punta del iceberg. Si bien son lo más visible, detrás de esos likes y comentarios puede haber conversaciones más profundas, llamadas telefónicas, o incluso encuentros casuales donde han podido aclarar las cosas. El titular «El perdón llegó» sugiere un punto de inflexión, un momento en el que ambos han decidido activamente dejar ir el pasado y avanzar. Y esto, señoras y señores, es una lección valiosa para todos nosotros, no solo para los amantes de las telenovelas turcas. Piensen en cuántas veces en nuestras propias vidas hemos tenido que lidiar con desilusiones, con rupturas o con malentendidos. La capacidad de perdonar, tanto a otros como a uno mismo, es fundamental para la salud mental y emocional. Y ver a figuras públicas a quienes admiramos demostrar esta capacidad de sanación y de crecimiento, nos inspira y nos recuerda que todos podemos superar los momentos difíciles. Quizás su historia, a través de los ojos de sus seguidores, se ha convertido en un símbolo de esperanza para quienes atraviesan situaciones similares. También es importante considerar el aspecto profesional. Como actores y figuras públicas, es probable que sus caminos se crucen en eventos de la industria o incluso en futuros proyectos. Mantener una relación cordial les permite seguir adelante con sus carreras sin la carga de un conflicto personal. Es un testimonio de su profesionalismo y de su deseo de enfocarse en lo que aman hacer, crear arte y entretener al público. Entonces, ¿qué pasó exactamente? Lo más probable es que haya habido una conversación sincera, un entendimiento mutuo de que el tiempo ha pasado, que ambos han madurado y que ya no hay motivo para el resentimiento. Quizás uno de ellos tomó la iniciativa de tender la mano, o quizás ambos llegaron a la conclusión al mismo tiempo. Lo que sí está claro es que las señales apuntan a una resolución positiva. El perdón en este contexto no significa necesariamente olvidar, sino más bien, elegir no dejar que el pasado controle el presente y el futuro. Es un acto de liberación personal y de respeto hacia la otra persona. Y para aquellos que esperaban un regreso romántico, bueno, la vida da muchas vueltas. Nunca se sabe lo que el futuro puede deparar. Pero incluso si no vuelven a ser pareja, el hecho de que hayan llegado a este punto de perdón y respeto mutuo ya es una gran victoria. Significa que su historia, más allá de la pantalla, ha tenido un capítulo de sanación. En resumen, el titular «El perdón llegó» en referencia a The Method de Miri Kanyaman sugiere fuertemente que tras una etapa de distanciamiento o malentendidos derivados de su pasada relación, ambos han logrado una reconciliación a nivel personal, caracterizada por el respeto mutuo y la superación de cualquier resentimiento. Esto se evidencia a través de interacciones públicas sutiles pero significativas en redes sociales, y gestos de apoyo en sus respectivas carreras, indicando que han dejado atrás cualquier conflicto y que ahora mantienen una relación cordial y profesional. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos desgranado el misterio detrás de El perdón llegó. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Sé que muchos de ustedes son grandes admiradores de Demet y Can, y es natural querer saber sobre sus vidas y sus relaciones. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Si les ha gustado lo que han escuchado, si se sienten identificados, o si simplemente disfrutaron de la conversación, por favor, dejen un asterisco me gusta abajo. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también siguen de cerca el mundo de las celebridades turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que preparamos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Chao, chao.